Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenas tardes. Buenas tardes en este martes que ya es 15 de abril, agotada una semana exactamente de esa tragedia que todavía mantiene a la gente en vilo. Y por supuesto, la Semana Santa, la Semana Mayor. Una semana bastante rara, muy extraña, distinta, definitivamente distinta, no solamente para los que están de manera directa, bueno, pues lidiando con toda esta situación por las pérdidas que se han producido, sino que, bueno, precisamente a propósito de todo y de la situación misma de la que se encuentra el país, las prohibiciones que se han hecho respecto a algunas celebraciones en una Semana Santa que hace mucho tiempo que cambió, que es distinta, ¿no? Ya esa semana de recogimiento, esa semana de reflexión, hace mucho tiempo que eso quedó en el pasado. Y para esto la Policía Nacional ha desplegado el mentado operativo Seguridad Prevención Semana Santa, acompañada ahora de 27.949 efectivos, que son con los que se está procurando garantizar un poco el orden, la conciencia, la prudencia, la unión familiar, de acuerdo al director de la policía en el día de hoy. Para eso, bueno, pues dispusieron cerca de 26.000 agentes policiales que contarán con un refuerzo de 2.400 miembros del Comando Conjunto Unificado, también de las Fuerzas Armadas, que ahora se va a incorporar a través de una articulación que se hará desde el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, y por supuesto también estarán integrados los sistemas de emergencia. Ahora, con más fe que antes, porque quedan y hay que mantener la vigilancia frente a la imprudencia de mucha gente en la prohibición de muchas de las actividades que se realizaban para esta fecha. Y bueno, ya ustedes saben, yo creo que no hay ni siquiera que obligar a la gente a que eviten los excesos, que se cometan esos excesos, y ahí estarán los organismos de control que yo espero sean todo lo efectivo que se necesita ahora en momentos en los que la verdad el país tiene situaciones muy complicadas y situaciones por resolver después de la experiencia que hemos vivido, en la que, vaya, 231 personas, por lo menos oficiales, se perdieron en esta tragedia que, vuelvo y repito, ya cumple una semana. Así es que haremos lo propio desde esta transmisión, por supuesto, pidiéndole a la gente esa prudencia necesaria para los que se van a desplazar a provincia, para los que van a las playas, para los que van a tomar y a coger carretera, que el país no necesita ya más tragedia de las que esas siempre vemos nosotros en esta época. Porque por los accidentes de tránsito de los que seguimos ocupando nosotros en los primeros lugares, para vergüenza del país, primer lugar a nivel de la región y segundo lugar a nivel mundial del país que tiene más muertes por accidentes de tránsito. Ayer era lunes y por supuesto la acostumbrada semanal del presidente Luis Abinader, donde reiteró algo que ya había dicho, me parece que sin mucho sentido ahora, porque lo dijo cuando decidió nombrarse un ministerio público que dice el presidente que es independiente, por lo menos en una parte, ¿no? Que es la que tiene que ver, por lo menos en los primeros 4 años agotado, con la magistrada Miriam Germán al frente de la Procuraduría, niveles de independencia. Y precisamente reiteraba eso Luis Abinader en el día de ayer, a propósito de las investigaciones que corresponderán al Ministerio Público de la tragedia del Dexter, de la que todo el mundo está pidiendo que se hagan investigaciones, pero no solo que se hagan las investigaciones y ya, sino que se
se establezcan las responsabilidades del lugar en este caso. Lo dijo en diciembre y lo dijo cuando se hicieron los sometimientos de aquellos expedientes de corrupción. Recuerdo que el primero fue el del caso Pulpo, fue también próximo, creo que fue próximo también para esta fecha. Y bueno, ahora para establecerse la necesaria responsabilidad respecto a la muerte de 231 personas, heridas unas 189 y un número de huérfanos, señores, que todavía no hemos empezado a contar. Eso tampoco hemos terminado de contar las personas, la cantidad de víctimas de esta tragedia, porque si sumamos, como les decía en la transmisión de ayer, los que están en situaciones críticas en los hospitales, pero además, si hacemos las cuentas y los cotejos de las personas que se encontraban en ese lugar, hay muchos, y yo creo que cierro fila dentro de ese grupo, que la cantidad de personas, de víctimas de este caso, es mucho mayor de la que se nos ha dicho. Pero aquí de lo que estamos hablando es de las posibilidades que pudiéramos tener de hacer algún nivel de distracción respecto al establecimiento de responsabilidades. Nosotros hemos tenido experiencias muy amargas no importa la magnitud de la tragedia, claro, ninguna ha superado la que hemos vivido ahora, pero para que las cosas se diluyan y para que las cosas queden así, sobre todo cuando hay personas de poder involucradas, porque cuando se trata de los ningunos ninguneados, ahí sí no hay problema, buena patada por buena parte, preso, y bueno, si no es responsable, incluso hasta se le hace asumir la responsabilidad. Eso es con los pentontos, ¿no? Pero cuando involucra a personas de otro calibre, las cosas son diferentes. Por tanto, ayer hacíamos un ejercicio y recordábamos, y eso es lo que hace dudar a mucha gente, yo creo que el empoderamiento y ahora necesariamente tiene que ser diferente, de la gente empujando, proclamando, gritando, hablando de justicia, no solamente de instituciones que pudieron en una práctica que es casi cultural, de todo dejarlo así a la brigandina, sobre todo cuando se trata de lo público y cuando se trata de las supervisiones y de las fiscalizaciones y, por supuesto, de las responsabilidades individuales, que ahora yo creo que será muy, muy complicado que eso se pueda quedar diluido como ha ocurrido en otras ocasiones y recordamos, por ejemplo, esa tragedia de Higüey, recordamos esa tragedia de La Victoria. ¿Te recuerdan los otros días, que no hace mucho, que ni siquiera supimos la cantidad de personas muertas? Vuelvo y repito, esto no puede compararse ni mínimamente ni con una micro parte de lo que ha ocurrido ahí con el desplome del Jet, en el que por lo menos de primera vista a todo el mundo le da las cifras, lo que les cuadran es en el sentido de que hubo negligencia, de que hubo irresponsabilidad, y esas responsabilidades tendrán que establecerse. Bueno, el presidente de la República, yo creo que de alguna manera, aunque fue reiterativo respecto a lo que había dicho, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la justicia y su no involucramiento, que tampoco esperemos que lo haga en este caso, y en lo que tiene que ver, por supuesto, con las decisiones y los resultados de las investigaciones de la justicia. Aquí hay un asunto que yo creo que de eso el presidente no podrá zafarse de ninguna manera, y dentro de las cosas que no podrá zafarse es que el presidente de la República de alguna forma tendrá que hacer algún tipo de pronunciamiento, ¿no? Mucho más allá de decir que va a permitir que la justicia actúe como debe ser. Eso se cae de la mata. Por eso llama a suspicacia la reiteración innecesaria en este caso, porque esta es una tragedia que afecta a toda la sociedad, el hecho tal cual, y las responsabilidades que hay que establecerse en lo que tiene que ver con la muerte de 231 personas y el vínculo que hay de carácter público y de carácter económico. Pero el jefe de gobierno, en este caso el presidente Luis Abinader, de alguna manera tendrá que fijar alguna postura ante las presiones, ¿no?, que suponemos de seguro ya tiene el presidente de la República.
Además de esto, bueno, pues hay otras informaciones también. Las cosas andan bastante complicadas eh, en otro orden. Y ahora se ha dado una especie de match bastante interesante entre el presidente, la Casa Blanca, el presidente Juan Donaldo Trump y el, el señor Nayib Bukele, que estuvo de visita, por cierto, en la Casa Blanca, y más allá de algunas bromillas que se han hecho respecto a esto, este señor aprovechó para hacerle para ofrecerle disque ayuda al presidente de Estados Unidos respecto al problema del crimen y el terrorismo. Yo no había visto una ironía y cuánto cinismo respecto a todo esto que según ellos tiene Estados Unidos, cuando le preguntaron si devolverían al señor Kilmar Abrego, que es uno de los deportados. Y entonces decía el arrastrado de Nayib Bukele, ay, pero que cómo él va a enviar terroristas a Estados Unidos, señores, pero si vemos cuál es la historia, el señor Kirma, que se le conoce, fue a Estados Unidos a los 16 años y le estaba huyendo precisamente al tema de las bandas que le extorsionaban en un negocio que tenía con su familia y demás. Y en el 2019 un juez gringo le reconoció la protección porque su vida envolvía algún nivel de peligro y ahí casó legalmente, tuvo 3 hijos, y en marzo entonces lo agarró la migración, lo detuvo frente a un negocio allá, llamaron a su esposa, tenía 10 minutos para que fueran a buscar al niño, so pena de que fuera entregado a los servicios sociales. Días después lo deportaron a El Salvador, dice que se violó una orden judicial que había mandado allá y hoy está preso en la megacárcel de Nayib Bukele, pero el gobierno de Trump dice que hubo un error por una fuente confidencial de que lo estaban vinculando a las maras, pero nunca fue acusado formalmente ni nada de esto por Estados Unidos, que ahora ellos han admitido el error respecto a la deportación de esta persona que nunca estuvo involucrado a bandas delincuenciales, pero el señor todopoderoso Bukele decretó que era un terrorista, que era un criminal y que era todo lo que le da su gana y lo que le ha dado la gana hacer con muchas personas que nada han tenido que ver con la criminalidad, y simplemente dijo que se quedaba en la megacárcel de Bukele. Estas son de las cosas que yo creo que, mucho más allá de la pasión que mucha gente tiene respecto a las acciones de este hombre, de Nayib Bukele, deberíamos detenernos en una práctica que pienso yo será insostenida en el tiempo, la forma de cómo este señor ha pretendido erradicar el tema de la delincuencia en El Salvador. Vamos a dejarlo de este tamaño y vamos a pedirles a ustedes que le den like, que compartan esta transmisión, agradeciendo como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC. Suscríbanse a este canal de YouTube si no lo han hecho. Mañana es miércoles, ya a la mitad de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor, estaremos de nuevo reencontrándonos en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.